intervención especial a cargo del doctor Leandro Rodríguez, director del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Doctor Rodríguez, usted tiene un tiempo de 10 minutos para su participación. Al cabo de este tiempo, 2 estudiantes le harán una pregunta cada uno. Adelante. Muy buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación hecha a mi persona, en especial a la directora Norma Herrera, a la profesora Miriam Hernández. Y para mí es una gran satisfacción encontrarme en este momento. Especialmente es muy reconfortante estar en un auditorio conformado por jóvenes estudiantes. Me han pedido que les hable. En realidad no tengo un tema, que no me dieron un tema específico. Yo creo que nosotros hemos recorrido ya las canas que tenemos en la cabeza, en el pelo. Dice que hemos recorrido un poco el mundo. Y hemos obviamente lo que nos diferencia con ustedes básicamente es la experiencia, y la experiencia es el conocimiento que nos da el tiempo. Eso es lo que es la experiencia. Dentro de eso, yo quisiera decirle lo siguiente. Un físico, Michael Chao, muy reconocido aquí en Estados Unidos, en estos momentos yo vivo en Estados Unidos, decía que todos los seres humanos nacemos genios, ¿no? Es decir, cuando somos niños, todos somos genios. Y si vemos un niño desde muy pequeño, sin influenciarle con ideas distintas, es muy creativo, es innovador. Él ve en una piedra un carro, él ve en un lápiz de repente un cohete, etc. Pero esa creatividad, él dice que esa genialidad que tenemos cuando nacemos se va perdiendo en el tiempo. Mucho le echa la culpa a la educación, mucho le echa la culpa al medio ambiente donde vivimos, en la sociedad donde nos encontramos, donde muchas veces perdemos la perspectiva de lo que somos en esencia. Ese hecho de que nosotros nacemos genios también dice que nacemos con ciertas condiciones para algo. A eso se llama talento. Y muy pocos, digamos, la estructura social en que vivimos, a muy pocos le da la oportunidad para descubrir ese talento. ¿Por qué? Porque muchas veces en la sociedad, especialmente en una economía de mercado con la que vivimos nosotros, prevalecen otros elementos. Prevalece el dinero. Es decir, miramos las cosas en función del utilitario. Y nos olvidamos de que hay algo más que el dinero, que viene a ser ese elemento intrínseco que hay que buscar para ser felices, para satisfacer esa necesidad que traemos desde que nacemos. Realizarme como ser humano en esta vida. Eso poco a poco lo vamos perdiendo. Tal vez en mi caso ha sido un caso excepcional. Yo tuve un padre y una madre excepcional. Yo fui hijo único. Mi madre fue profesora y mi padre iba a ser médico, pero me parece que por una serie de razones abandonó la carrera. Él quería que yo sea médico. Y yo en realidad, desde muy joven me atrajeron las ciencias. Mucho me atrajo las ciencias. Y no fui buen alumno en el colegio. ¿Por qué no fui buen alumno? Porque yo era rebelde. No podía entender que me enseñen de determinada forma algo. Siempre buscaba una alternativa. Siempre buscaba otra forma de resolver el problema. Y eso me traía problemas. Cuando empecé, esperé con ansias el curso de física. Y cuando el profesor entró a mi aula a enseñarme física, para mí fue una desilusión enorme. ¿Por qué? Porque no me podía imaginar que la física fuera tan fea. Luego descubrí poco a poco lo que era la física. En la universidad ingresé a medicina, en San Marcos, pero no me gustaba, así es que me trasladé a física. Ustedes pueden imaginarse, en mi época, lo que era decidir estudiar física. Mis tíos, amigos, profesores, decían, ¿qué vas a hacer con la física? Te vas a morir de hambre. Lo utilitario, nuevamente. Yo realmente me sentía vacío, me sentía perdido. La única persona que me apoyó fue mi madre, porque mi padre había fallecido en un accidente. Si no hubiese sido por ella, probablemente no sé qué hubiese sido en mi vida.
no sé qué hubiese estudiado, pero me apoyó. En la universidad de mi promoción éramos 3 alumnos que estudiaban física en ese. Yo no sabía a qué me aventuraba. Lo único que pensaba era que me fascinaba la física, me gustaba la física, amaba la física. Y me metí a estudiar física. Gracias a ello, conforme ha pasado el tiempo, sería muy largo contarles todas las vicisitudes que he pasado en la vida. Pero la física, esa decisión que tomé fue la mejor. La física me ha dado las satisfacciones más grandes de mi vida. He viajado por todo el mundo. Estudié mi posgrado aquí en Estados Unidos, en física de la Tierra y en sismología. Me dediqué a la sismología porque pasé yo el terremoto de 1970. Fue un elemento que se quedó clavado en mi cabeza, cómo podía yo de alguna manera contribuir para que ese desastre no vuelva a ocurrir. No el fenómeno natural, porque el fenómeno natural es un proceso normal de la naturaleza, sino el desastre. El desastre es simplemente un proceso histórico-social. Los desastres los producimos nosotros, porque vivimos en contradicción con el medio ambiente y en contradicción con las amenazas a las cuales estamos expuestos. Eso lo descubrí. Bueno, eso me llevó también a mí, todas las personas que alguna vez habían dicho que era una herejía estudiar física, cuando vieron cuál había sido, a dónde había llegado yo en la vida, realmente me dijeron que equivocados estábamos. Y eso es el mensaje tal vez es ese, ¿no? Ustedes tienen que encontrar lo que verdaderamente les fascina, lo que verdaderamente les gusta, para lo que verdaderamente tienen condiciones y luchar por ello. Sin importar si lo utilitario. En mi caso, cuando yo iba a terminar mi carrera, llevé un curso de sismología teórica y lo llevé muy bien. Y eso me sirvió para que me llamen en el Instituto Geofísico del Perú. Ingresé cuando tenía 21 años, me quedé 17 años. Obviamente ahí me fui al extranjero también a estudiar. Así comenzó mi aventura. Nunca la física me dejó de lado. Siempre tuve dinero, no para despilfarrarlo, ni para vivir con lujos, porque eso nunca ha sido mi objetivo, sino para vivir normalmente, para vivir bien. He tenido familia que me ha dado el soporte, y por sobre todo siempre he querido cuidarme para tener salud. Esas son las cosas fundamentales para poder ser felices en la vida. Pero lo más satisfactorio es que eso que he hecho en la vida me ha traído a este momento. Yo no estaría acá si no hubiese hecho algo en la vida. No estaría diciéndoles a ustedes lo que he hecho si no hubiese nada, si no hubiese tenido ninguna consecuencia de lo que hubiese hecho en mi vida. Yo creo que eso es bien importante, encontrarnos a nosotros mismos y buscar, digamos, eso, luchar por ello. El dinero va a venir, porque lo que a nosotros nos gusta y para lo cual nosotros estamos hechos, siempre lo vamos a hacer bien. Y cuando hacemos la cosa de bien, siempre no nos va a faltar el elemento utilitario. El ser humano, de alguna forma, yo siempre he dicho que al margen de ser buenos alumnos en el colegio, y al margen de sacar buenas notas, y al margen de sacar, que no siempre eso nos lleva al éxito en la vida. Lo que nos lleva al éxito en la vida es que tenemos que ser buenos alumnos de la vida. Ya la directora lo ha dicho, hay que tener valores y principios. El ser humano es como una computadora. ¿Qué cosa rige el funcionamiento de una computadora? Sino el sistema operativo. ¿Cuál es el sistema operativo? El Windows, el Linux, Unix, etc. Esa computadora sin ese sistema operativo, ¿para qué serviría? Sería un buen pisapapeles, obviamente. El sistema operativo permite en esa computadora que uno pueda ponerle programas para que puedan ser útiles a nosotros. Si ese sistema operativo es malo, la computadora se cuelga, la computadora pierde datos, la computadora no nos permite trabajar. ¿Cuál es el sistema operativo del ser humano? El sistema operativo del ser humano son los valores que nos sustentan y los principios. La honestidad, la puntualidad, la fraternidad, el altruismo, el orden, la honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por sobre todo, 2 cosas o 3 cosas muy importantes: la creatividad, la innovación y la inventiva. Esas son cosas que van a regir nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que impulsar a los estudiantes. Ser creativos, ser inventivos, ser, digamos,
innovadores. Es fundamental. Eso es lo que hace grande a una sociedad. En estos momentos no hay nada en este mundo, nada que escape a la ciencia. Y lo triste es que muchas veces un país como el nuestro vive de espaldas a la ciencia. Esta herramienta que estamos nosotros viviendo en este momento, una computadora, el programa NetMeet o el programa Zoom, etc., es ciencia. ¿Qué nos está salvando de la pandemia? La ciencia. ¿Qué nos da de comer cuando hacemos los cultivos? La ciencia. Eso lo hicieron nuestros grandes, nuestros antepasados, hicieron ciencia y a veces lo hemos perdido. En mi campo, por ejemplo, en la sismología, en Caral se encontraron unas xícaras, unas bolsas tejidas con rocas dentro, en las plataformas, en la base de las construcciones. ¿Y qué hacían esas xícaras hace 5.000 años? La aceleración que generaba un sismo cuando estaban las xícaras ahí disminuía. ¿Qué habían hecho los antiguos peruanos? Un amortiguador sísmico. Y sin embargo ahora, ¿cómo vivimos? ¿Qué pasa con nuestras zonas rurales? Parece que hubiésemos regresado a la edad de piedra o más, o a la edad media, perdón. Entonces, nada escapa a la ciencia. Y lo que hay que tener es una cultura, la sociedad tiene que tener una cultura acorde con la ciencia. Hay dos formas de interpretar la realidad. Una forma es con creencias, con mitos. Así interpretamos la realidad muchas veces nosotros, en nuestro país todavía. Y la otra forma de interpretar la realidad es con la ciencia, donde encontramos soluciones. Es la forma más bella de ser, porque hemos luchado, hombres han dado, cientos de hombres han dado su vida para lograr lo que tenemos ahora. Y eso es importante. Cuando tenemos un problema, por ejemplo en la red, yo observo, digan, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a rezar. Me parece que eso es algo muy privado de cada uno. Está bien, recemos todo el día si queremos, pero tenemos que pensar, ¿qué hacemos para ayudar a esa persona? Ya tenemos experiencia en el tratamiento del virus, tal vez encontrar los médicos adecuados, tal vez el lugar donde pueda ser así, donde pueda ser atendido. Esa actitud todavía no la tenemos. Entonces, nosotros en Perú tenemos que generar una cultura que acorde con la ciencia. En este país, en Estados Unidos, que es el líder en premios Nobel, que ha generado los proyectos más importantes probablemente que han cambiado nuestras vidas. En estos momentos, en este país, el virus está creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque casi el 50% de la población no desea vacunarse. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es eso? ¿Es analfabetismo científico? ¿Es ignorancia? Por supuesto que no, porque muchos médicos de hospitales, gente, digamos, que está involucrada en el tratamiento de pacientes en los hospitales, no quiere vacunarse. Esos hospitales ya no van a poder atender. Han dicho que hasta el 24 atienden y ya no van a poder atender a las parturientas. ¿Por qué? Porque esa gente no se ha vacunado. Y está creciendo el virus. El 98% de la población está siendo contagiada, son no vacunados. ¿Cómo es posible que en este país, que de ese nivel de ciencia y tecnología esté ocurriendo esto? La única explicación que yo he encontrado es la estupidez. La estupidez es un mal, probablemente sea el mal que solo lo tiene el ser humano. Ningún otro animal es estúpido. Y Einstein dijo, de dos cosas estoy seguro en la vida. Dos cosas son infinitas. El universo, no estoy tan seguro que sea infinito, y la estupidez humana. Eso es lo que pasa. El estúpido es una persona que se hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. No lo hace con maldad, lo hace inconscientemente, lo hace probablemente sin darse cuenta de lo que está haciendo. Pero eso es lo que pasa en este país. Se tiene un montón de ideas absurdas y se está generando un crecimiento enorme del virus. Entonces, ¿dónde está la lógica de decir tenemos que crecer en ciencia y sin embargo la sociedad en este país, Estados Unidos, está ocurriendo eso? Ustedes como estudiantes entonces tienen que ser, como les digo, al margen de todo lo que se aprenda en el colegio, dos cosas, los valores que les he dicho y dos cosas fundamentales, creativos e innovadores. Fundamental para lograr. Y dentro de eso, en este nuevo mundo que se van a enfrentar, tienen que saber la tecnología, manejar la tecnología. Tienen que saber un idioma obligado. Ya no solamente la gente aprende inglés, está aprendiendo chino, porque los chinos están teniendo un impulso enorme en el mundo. Es fundamental conocer un idioma, Tienen que tener un plan de vida. ¿Qué voy a hacer de mi vida de acá a 5, 6, 10 años? Tienen que
tienen que cuidar su cuerpo, tienen que saber cuáles son los límites cuando yo hago cosas. ¿No? Ustedes han tenido una infancia potente, porque todos han sido queridos, han tenido un hogar, han tenido comida, han tenido amor de sus padres. Por eso ustedes tienen que tener éxito. Y en la vida se tiene éxito cuando justamente se tiene ese sistema operativo bien puesto. Y ese sistema operativo nos enseña a ser buenos alumnos de la vida. Yo creo que me he pasado ya de los 10 minutos. Creo que con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias, doctor Rodríguez. La primera en hacer una pregunta será la alumna Adriana Lee. Sí, buenas noches con todos. Gracias por todo lo que he expuesto. Es un tema muy interesante. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree usted que es el rol que deben tomar las instituciones educativas para incentivar la creatividad e innovación en los alumnos? Yo creo que yo he sido profesor también. Me refiero, he enseñado. No he sido profesor en el aspecto profesional. Me hubiese encantado ser profesor. Incluso pensaba estudiar después una maestría en educación. Nunca lo hice. Yo creo que una de las cosas que yo observé cuando era profesor, nuestra educación está estructurada de una forma en la cual nosotros en la primaria nos dicen lo que tenemos que hacer. En la secundaria nos dicen lo que tenemos que hacer. Y cuando vamos a la universidad nos dicen lo que tenemos que hacer. Y cuando salimos a la vida profesional, estoy buscando algún sitio donde me pueda entrar y trabajar para que me digan lo que tengo que hacer de por vida, 40 años, etc. Nunca nos dicen, haz tu propio trabajo, forma tu propio trabajo, haz tu empresa, vende tus conocimientos, logra hacer eso. Y para eso, definitivamente, hay que tener cierta creatividad. En el colegio nos dicen, por ejemplo, cuando yo estudiaba, vamos a dar un examen, tengo que estudiar para contestar de la forma en que debe ser contestado por el profesor. Todos tienen que contestar de la misma manera, si no, no están jalados. La creatividad es simplemente dejar libertad. Y las cosas se pueden decir de muchas formas. Un problema se puede resolver de 10, 5 formas. Generar investigación, decir, este tema, investigue. A ver, vamos a ver. Cuando una vez le preguntaron a Rutherford, un físico, un problema, y lo jalaron en física, y cuando dijeron que raro, este tipo es brillante. Y después le dijeron, permíteme tomarle un examen para ver qué pasó. Y lo único que le preguntaron es, ¿cómo calcularía la altura de un edificio? Y Rutherford se demoraba, pensaba. Pero ¿cómo le...? Bueno, hay muchas formas, le decía. Una forma puede ser la sombra del edificio, diferencia de presiones. Pero lo más fácil, me subo a la punta del edificio, tiro una piedra con un hilo hasta que llegue al piso y lo mido y listo. O toco la puerta del portero y le pregunto, ¿cuánto mide el edificio? Es decir, ¿por qué le dijeron responde así? Porque a mí me han enseñado a ser creativo. Y esa es la forma en que uno puede resolver los problemas. Entonces, esos elementos que los pedagogos saben, tienen que ayudarlos a ustedes. ¿Y eso en qué forma contribuye a la sociedad? En muchas formas. Cuando yo estuve en Suiza, por ejemplo, caminando por las calles con mi esposa, se nos antojó comer algo, pero era carísimo. Entonces había un kiosco, un pequeño kiosquito donde vendían unas pizzas. Fui ahí y le digo en inglés, ¿me puede dar una pizza? Me hace la pizza y la pone en un aparatito, luego lo corta y lo cortó en pedacitos. Y me dio un mondadiente. Dije, qué interesante, qué fácil, qué curioso, porque de esa manera yo no tenía que morder la pizza ni ensuciarme. Era muy fácil comer, le pregunto, le digo, ¿dónde puedo comprar este aparatito? Me dice, no, yo lo he hecho. ¿Lo has inventado? Sí, lo he creado. Vi que era difícil para los comensales comer la pizza, se ensuciaban, y hice esto para que pueda ser mucho más fácil. Ese hombre había tenido una educación en base a la creatividad. Era un vendedor de pizza, pero sin embargo, su educación le permitió ser creativo. Y logró esa cosa, es ese trabajo tan sencillo. Y eso hace que la sociedad crezca. Muchas gracias por su respuesta.
Muchas gracias, doctor y compañera. Tengo que recordarles que cuando hagan una intervención, por favor, prendan sus cámaras para las siguientes veces. Y ahora, la segunda pregunta la hará Luciana Chávez. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecerle a usted por esta charla muy interesante y cierta también. Mi pregunta es, ¿los valores y principios mal adquiridos o no solidificados en las personas, considera usted que eso conlleva a que las personas no desarrollen sus talentos o que no sean visibles a las demás personas? Yo creo que, como le decía, eso sustenta lo que es un ser humano, los valores y principios. A mí me parece que, de alguna forma, nosotros en el Perú es un ejemplo muy interesante de lo que es no tener valores ni principios. Hay gente muy capacitada, profesionales, con doctorados, abogados, corruptos, rateros, ladrones, jueces, abogados, ingenieros. No vamos a decir que esas personas no son educadas, no vamos a decir que esas personas no han logrado de repente lo que querían en la vida, pero son corruptos. ¿Por qué? Porque no tienen valores. Para esa gente no existe la honestidad, no existe el altruismo, no existe nada de realmente lo que sustenta a ese ser humano. Y lamentablemente, cuando eso se rompe en una sociedad, es muy difícil arreglarlo. Yo pienso que es posible que también esa deformación de valores haga que no podamos lograr nuestro talento, nuestros sueños. Porque nuestros padres, de repente, también algunas personas que nos educan no piensan necesariamente en eso, sino están diciendo, bueno, aquí lo que interesa es que tú tengas algo que te dé plata. No importa lo que quieras, estudia lo que conviene que estudies y eso te dé plata. Eso también es no tener valores ni principios, obviamente, de respetar lo que sucede. Yo esta experiencia de vida que les he contado muy cortamente, porque podríamos hablar mucho tiempo, yo le he transmitido a mis hijos. Mi hijo mayor, a los 6 años, 7 años, mostró un talento espectacular para el piano. Yo ni lo miraba, ni siquiera tenía. Yo me gusta la música, toco la guitarra, pero nunca me imaginé. Y lo estimulé, le di la posibilidad de que sea un pianista. Él ha ganado concursos internacionales, ha estudiado en Estados Unidos, en Rusia. Y el otro hijo tenía condiciones para el violín. Y yo le pregunté cuando tenían 12, 13, ¿qué quieres ser en la vida? Yo quiero ser violinista. Muy bien, trabajemos para eso. Ese muchacho probablemente haya sido más exitoso que yo, ha logrado tantas cosas en la vida y gracias a esa experiencia que yo tuve, di la oportunidad a mis hijos de que se encuentren a sí mismos y puedan ser felices, al margen de los otros elementos que a veces la sociedad considera más importantes. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un equilibrio de lo que les he mencionado, un equilibrio entre tener dinero, no mucho ni muy poco, lo suficiente para vivir bien, un equilibrio de tener salud, que es muy importante, tal vez lo más importante, y un equilibrio de tener familia que nos quiera. Si tenemos estas 3 cosas, somos felices. Y eso es lo que buscamos en la vida, al margen de lo que sea. Muchas gracias. Gracias, compañeras, por las preguntas y de igual manera a usted, doctor Rodríguez, por sus palabras. Continuando. Perdón, quería agradecer nuevamente la amabilidad que han tenido en invitarme en este evento tan importante, tan interesante y tan estimulante. Y quisiera ofrecerles mi ayuda en lo que crean conveniente. Tal vez dictar una charla, tal vez dictar un curso. Yo soy director del Centro Regional de Tecnología para América del Sur y también en lo que corresponde a nuestra actividad, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor.